Bien, jóvenes, buenos días otra vez. Creo que es tiempo que comencemos nuestra clase. Como les dije, esta clase va a durar tanto como quieran ustedes. Así que les escucho todo lo que quieran hacer, ¿verdad? ¿Qué dudas tienen? ¿Qué parte quieren ustedes repasar? Primero, si me están escuchando, por favor, pónganme el comprendido verde. Perfecto, chicos, creo que sí me están escuchando. Entonces, nada, pues, díganme ustedes, ¿qué parte desean que repasemos? No se olviden que el miércoles tenemos el primer examen parcial. O Buenos cualquier. días, licenciado. Quisiera que nos explique la parte cuando el no llega a cero. Eh, mm, Creo que vamos a perder tiempo. Creo que vamos a perder tiempo. Lo que pasa es que cuando el GCA llega a cero, no hay una forma regulada para poder resolver. Hay que hacer una serie de criterios, condiciones. Le subí un video al Moodle. Si ustedes ven ese video, se van a dar cuenta de que es algo realmente complicado. Sí, lice. No ve, en el examen no los voy a tomar cuando el GC nos llegue a cero. Sería un golpe bajo, ¿no? Así que no se preocupen. Y además explicarles eso me llevaría todita la clase, entonces creo que perdería el tiempo. Entonces, por ese motivo, prefiero abordar otros temas que sí van a entrar al examen y que les están causando dudas. Justamente esta clase es para despejar sus dudas, ¿no? Con miras al examen parcial. Entonces, desde ese punto de vista, pues, les vuelvo a preguntar. Y si sabe que puede resolver algunos ejercicios de derivas implícitas. Perfecto. En realidad, era un compromiso desarrollar hoy día derivada implícita, ¿no? Ya, listo, chicos. Entonces, haremos algunos ejemplitos de derivación implícita. A ver, y primero el concepto general de derivadas parciales. En realidad, lo que hacemos cuando desarrollamos una derivada parcial es trabajar en planos, por ejemplo, un plano paralelo al plano XZ, ¿verdad? Si yo trabajo o dibujo aquí un plano paralelo al plano XZ, aquí está, en todos los puntos de ese plano, el valor de Y se va a mantener constante, ¿verdad? Va a ser el mismo. Y lo que estoy obteniendo es la intersección de cualquier superficie con este plano. Y cuando derivo, encuentro la tangente al punto en el cual estoy derivando con respecto a esta intersección. ¿Listo? Entonces, tomando en cuenta esta consideración, cuando derivo con respecto a X, Y debo mantener constante por este motivo. Lo mismo ocurre cuando derivo con respecto a Y. Si derivo con respecto a Y, ahora lo que estoy tratando es en un plano más bien paralelo al plano YZ, donde X se mantiene constante, ¿no ve? Entonces, si yo considero aquello que cuando derivo con respecto a Y, X se mantiene constante, cuando derivo con respecto a X, Y se mantiene constante, establezco la única diferencia que hay con el resto de derivadas que hemos aprendido en cálculo 1. Lo único. Si yo considero aquello, entonces todas las reglas son las mismas, ¿no ve?
Entonces, simplemente debo tener cuidado con esta situación, nada más. Lo mismo ocurre con la derivación implícita. Con la derivación implícita, por eso es que cuando llevamos el tema, primero hemos pasado a recordar lo que hicimos en cálculo 1. ¿Para qué? Para aplicar exactamente el mismo método. ¿Lo ve? Entonces, con esa salvedad, voy a hacer algunos ejemplitos, o si ustedes quieren alguno en particular de la práctica de derivación implícita, díganme, si no yo me escojo cualquiera. A ver, primero haremos uno sencillo. En la práctica, de la práctica, el problema, 1, 2. ¿Listo? No sé si ya lo hicimos. Vamos a hacer el 2. No, el 5 haremos. Me parece más interesante el 5. El 5 dice x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual 3xyz. ¿Listo? Nos piden encontrar la derivada parcial de z con respecto a x y la derivada parcial de z con respecto a y. ¿De acuerdo? Listo, pues. Entonces, si yo voy a derivar z con respecto a x, y se debe mantener constante. En este caso particular, mis variables son, y esto hemos hecho así, z y x. ¿No ve? Entonces, siempre es bueno marcarse todo lo que es variable. Ahí está. Y se mantiene constante. Y además, voy a derivar dz con respecto a x. Cuando derivo x, no pasa nada. Pero cuando derivo z, en realidad lo que estoy derivando es dz con respecto a z. Entonces, debo multiplicar por dz con respecto a x para llegar a la derivada que estoy buscando. ¿Está bien? Ese es el concepto. En otras palabras, derivada parcial de z con respecto a z, que es lo que estoy haciendo, por dz sobre dx, simplifico esto con esto, ¿y qué me queda? Dz sobre dx, ¿no ve? Que es justamente lo que estoy buscando. Por eso tengo que multiplicar. ¿Listo? Nada más. Entonces, resolvemos. Primero, la derivada parcial de z con respecto a x, ¿qué va a ser? Derivo x. 2x. Nada más. Derivo y. 0, ¿verdad? Porque es constante. Derivo z. Como he derivado z, multiplico por dz con respecto a x. ¿Sí? La derivada parcial. Igual. Aquí tengo un producto porque tanto x como z son variables. Y la constante es 3y. ¿No ve? Entonces, ¿qué les parece? Este va a ser nuestro primer término. Todo esto. Y z va a ser mi segundo término. Y aplico, como hay un producto, debo aplicar la regla del producto. Es lógico, ¿no ve? Entonces, ¿qué dice la regla del producto? Dice la derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Ya, pues hacemos entonces. La derivada del primero, la derivada de x, es 1 por la constante 3y. ¿Está bien? Por el segundo sin derivar, por z. ¿De acuerdo? No pasa nada porque he derivado x. Más el primero sin derivar, 3yx voy a poner, esto lo voy a volcar. Por la derivada del segundo. La derivada de z es 1. Pero como he derivado z,
multiplico por la derivada parcial de z con respecto a x. Ya está. Lo que me falta es nada más que despejar la derivada parcial de z con respecto a x. ¿Me ve? Para eso voy a agrupar todo lo que tiene la derivada a este lado y todos los términos que no tienen ninguna derivada al otro lado. ¿Eso para qué? Para poder factorizar y luego encontrar el resultado. Muy bien. ¿Qué términos tienen la derivada parcial? Dz, derivada parcial de z con respecto a x, ¿verdad? Este término. Y este otro, que pasa a este lado a restar. Igual, todos los que no tienen. 3yz, el único. Menos este 2x que pasa al otro lado a restar. Es una buena costumbre contar el número de términos, ¿no? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Es bien fácil olvidarse alguno. Entonces, por ese motivo, yo recomiendo siempre hacer ese conteo, el que acabo de hacer. Ya está. Si coinciden los números, todo bien. Solamente me resta factorizar una factorización muy simple porque es factor común de z con respecto a x. Me va a quedar aquí 2z menos 3yx igual 3yz menos 2x. Listo. Esto está multiplicando, todo este paréntesis pasa aquí a dividir y ese es mi resultado. Derivada parcial de z con respecto a x, 3yz menos 2x sobre 2z menos 3yx. Por supuesto que voy a analizar esto si es que puedo hacer alguna simplificación, si puedo mejorar de alguna manera el resultado. Y claramente vemos que no es posible, ¿no? Entonces, listo, ese es el resultado. Si han entendido, pónganme el comprendido verde, por favor. Y si tienen alguna pregunta, les escucho. Bien. A modo de practicar, vamos a encontrar también la derivada parcial de z con respecto a y. ¿Listo? Ahora lo que estamos haciendo es derivar con respecto a y. A ver, voy a copiar aquí otra vez el enunciado del problema. Más que el enunciado es la función primitiva, ¿no? Eso se llama a la función original. Entonces, observo esto. Y veo que mis variables son z y y. ¿No ve? Aquí está y, aquí está z, aquí está y, aquí está z. ¿De acuerdo? Siempre es bueno hacer una rayita con un lapicerito de otro color para de esa manera no equivocarnos. Y listo. Luego tengo que derivar todos los términos. Si derivo x, x es constante, por tanto la derivada de este x al cuadrado es 0. ¿Me ve? Paso a derivar y. 2y. Nada más, ¿no ve? La del numerador es la que debo multiplicar por la derivada parcial. 2z. Ahora sí, derivada parcial de z con respecto a y. ¿Por qué? Porque el derivado z está en el numerador. Igual, otra vez tengo un producto, ¿no ve? Y por z. Las dos son variables. Ese va a ser el primer término y z va a ser el segundo término. Yo puedo escoger, ¿no ve? También podría haber dicho el primer término 3y, el segundo xz. No hay problema, porque 3x es constante. Podría haber factorizado 3x y luego derivar esto. Es decir, puedo buscar cualquier método.
el que me parezca más sencillo. La derivada del primero, derivada de y, 1, 3x, por el segundo sin derivar. Listo, no pasa nada más porque es derivado y. Más el primero sin derivar, 3xy, por la derivada del segundo. La derivada de z es 1. Pero como he derivado z, multiplico por dz con respecto a y. ¿Está bien? Hasta aquí hemos terminado ya la parte de derivación. Simplemente nos queda despejar la derivada parcial de z con respecto a y. Y hacemos lo que ya sabemos. 2z por derivada parcial de z con respecto a y, menos 3xy, derivada parcial de z con respecto a y, igual 3xz menos 2y, ¿verdad? Es 2y que pasa aquí a restar. Listo. 1, 2, 3, 4 términos. 1, 2, 3, 4. No nos hemos olvidado ninguno. Factorizamos. Y despejamos. Mi resultado final entonces va a ser 3xz menos 2y, que divide a todo esto que está multiplicando y pasa aquí a dividir, 2z menos 3xy. Analizamos si podemos simplificar algo y claramente vemos que no. Por tanto, este es el resultado. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Les escucho. Como ven ustedes, no ofrecen ningún misterio. En el texto, por si acaso, en las fotocopias que tienen ustedes, hay un método que incluso puede ser más sencillo, ¿no? Aplica una formulita, más o menos similar a la diferencial total que hemos aprendido. Si alguien aplica ese método, está bien también, por si acaso. Yo no les he explicado ese método porque me gusta más ir a métodos generales. Es decir, los métodos que podemos aplicar siempre y no estar dependiendo de la memoria. ¿No ve? Pero si ustedes quieren aplicar el otro método, no hay problema porque es correcto también. En realidad, ya les he dicho a ustedes de que cualquier método está bien mientras esté bien aplicado. No nos aferramos a los métodos que yo les enseño en clase. Bien, jóvenes, les escucho. ¿Quieren hacer otro ejemplo de implícitas o quieren pasar a otro tema? ¿Qué dicen? ¿Qué temas son los que ustedes tienen todavía alguna dificultad, alguna duda? Les escucho, jóvenes. Intervengan, por favor. Ya les he dicho que la clase va a durar tanto como quieran ustedes. Buenos días, licenciado. ¿Será que podemos repasar diferenciales? Diferenciales. ¿A qué te refieres con diferenciales? ¿A la diferencial total o derivadas parciales de orden superior? De esas, las de orden superior, licenciado. Ah, ya. Ya, perfecto. Vamos a hacer algún ejemplito entonces de derivada parcial de orden superior. Déjenme que me ubique con mi busque. Si tienen algún ejemplo en particular ustedes que quieran resolver, simplemente me tienen que decir. ¿Listo?
A ver, voy a ubicar la práctica. Aquí está. Ya. Nos piden encontrar varias cosas. A ver, primero uno simple y luego uno un poquitito, no, incluso más simple, en sí que es más complejo. Ya. A ver, vamos a resolver el problema. Si quieren el problema 3 primero. ¿Listo? Dice derivar la función z igual 4x al cubo más 5 x al cuadrado y al cubo menos 3y. Me piden encontrar zxx, zyy, zxy y zyx. ¿Listo? Nada, pues. Comenzamos. Por si acaso, en derivación implícita también puedo ir encontrando la segunda derivada, la tercera derivada, todo eso, ¿no? Simplemente el resultado lo vuelvo a derivar, nada más. Zx es la primera derivada parcial con respecto a la variable x, ¿verdad? También puedo escribir como derivada parcial de z con respecto a x, es lo mismo. Si estoy derivando x, y se mantiene constante. Por tanto, el primero va a ser 12x al cuadrado. Si algo que escribo no me entienden o desean que les explique con más detalle, simplemente intervienen y me dicen, por favor, explique eso. ¿Listo? O pongan el botoncito rojo para llamar la atención. Pero no se queden con la duda, por favor, no se queden con la duda. Este es el momento de preguntar. Durante el examen ya es más complicado. Bien. 3 por 4, 12. 3 menos 1, 2. 12x al cuadrado. Más. Es una buena costumbre también escribir primero todo lo que es constante. ¿No ve? De esta, 5y al cubo es constante. Y luego derivar. 2x. La derivada de x al cuadrado es 2x. Menos la derivada de 3y, 0. Porque es constante, ¿no ve? Terminamos. Es 12x al cuadrado más 5 por 2, 10. Y al cubo x. Listo. Ahí tenemos zx. La segunda derivada simplemente corresponde a volver a derivar este resultado. También con respecto a x. Entonces, ¿qué me va a dar? Ahora es 24x más 10y al cubo constante y la derivada de x que viene a ser 1. Por tanto, este es el resultado. ¿Está bien? Zxx, el primer resultado. Ahora voy a calcular zyy. Por supuesto que primero debo calcular la derivada parcial con respecto a y. Ahora, como estoy derivando con respecto a y, x se mantiene constante. Por tanto, la derivada de este primer término es 0. Del segundo término, la constante 5x al cuadrado por 3y al cuadrado, ¿verdad? La derivada de y al cubo es 3y al cuadrado. Menos la derivada de 3y, 3. La derivada de y es 1, ¿verdad? Los 3. Listo. Z sub y va a ser 15. X al cuadrado, y al cuadrado menos 3. Y la segunda derivada con respecto a y, zyy, es igual. Volvemos a derivar con respecto a y. Por tanto, 2 por 15, 30. X al cuadrado, y.
Como ven, lo he hecho directo, ¿no? Yo les recomiendo a ustedes que hagan siempre de esta forma. Es decir, primero copiar 15x al cuadrado, luego por 2y. Les va a dar el mismo resultado, pero siempre es bueno, siempre es bueno. La derivada de 3, 0. Por tanto, este es el resultado. Ahora voy a calcular z, x, y. Fíjense que cuando hacemos la derivada cruzada, por principio, eso ya les he explicado, no importa el orden en el cual nosotros encontramos la derivada, ¿verdad? No importa el orden. Puedo encontrar primero zxy o zx o primero zy. Me va a dar el mismo resultado. A ver, vamos a verificar ese extremo. Zx ya lo tengo, aquí está. Entonces no tengo por qué volver a derivar zx si ya tengo el resultado. Simplemente este resultado voy a derivar con respecto a y. Vale decir, x se mantiene constante. Por tanto, la derivada de este factor, 0. Derivo, no, aquí está mejor este resultado, que ya está desarrollado. 0, ¿no ve? De este. La constante, 10x. La derivada, 3y cuadrado. Resultado, 30xy cuadrado. Listo. Esa es mi derivada zx. Zyx voy a calcular. No es necesario, pero siempre es bueno para verificar que lo que hemos hecho está bien. Porque si no me da igual, es porque hemos cometido algún error en alguna parte. ¿No ve? Entonces, a manera de verificar, vamos a derivar esta zy con respecto a x. Entonces, está mejor, ¿no? Que ya está desarrollado. Con respecto a x. Ahora mi constante es 15y cuadrado. La derivada de x, 2x. 2 por 15, 30x y cuadrado. Ven el mismo resultado. Ahora sí estoy seguro de que he hecho bien. Les repito, esta segunda derivada no era necesaria. Pero a manera de verificar que todo lo que hemos hecho está bien, es bueno hacerlo. Si me da el mismo resultado, estoy seguro que todo lo que he derivado está bien. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió? Si han entendido, pónganme el comprendido verde, por favor. Bien, chicos. Me alegra que se esté comprendiendo. Haremos otro ejemplito de derivación de orden superior porque sí nos ayuda, ¿no? A ver. El 6. Dice z igual x sobre x más y. ¿Está bien? Lo mismo, vamos a encontrar zxx y z. Lo mismo, lo mismo. A ver, primero, z sub x. Y se mantiene constante. Por tanto, lo que tenemos aquí es un cociente. Debo aplicar la regla del cociente. ¿Y qué dice la regla del cociente? Yo les recomiendo primero escribir la derivación de la estructura de la función, ¿verdad? Es lo primero que tenemos que hacer, es un cociente. Y dice, la derivada del primero por el segundo sin derivar. El segundo ya saben que es el denominador. Menos el primero sin derivar por la derivada del segundo. Este prima ya saben que es con respecto a x. Sobre el segundo
al cuadrado. Listo. Derivamos, pues. La derivada de x, 1. Entonces aquí me queda x más y menos x por la derivada de este paréntesis. La derivada de x, 1. La derivada de y, 0. ¿No ve? Listo, se queda así. Sobre x más y al cuadrado. X menos x. Y mi resultado zx va a ser y sobre x más y al cuadrado. ¿Está bien? Si alguito no han entendido, ya saben. Me preguntan o me ponen el botoncito rojo. Zx, x. Y sigue siendo constante. Pues fíjense, el numerador aquí es constante. Sigo teniendo un cociente. ¿No ve? Entonces tengo dos maneras de hacer. O aplico la regla del cociente o aplico esta propiedad. ¿No ve? Consideren que este y es constante. Así es más fácil, ¿no? Pero si ustedes quieren aplicar la regla del cociente, está bien también, no hay problema. Solamente que cuando aplican la regla del cociente tienen que considerar que la derivada de y es 0. Entonces, el primer término, este se va a volver 0. Aplicamos este entonces. Y, constante. La derivada, esta es una función compuesta. Por tanto, debo aplicar la regla de la cadena. Menos 2 baja x más y a la menos 3 por u'. U es esto. La derivada del interior, la derivada de x es 1 y de y es 0. Por tanto, es por 1. Se queda así. Y ya está, fíjense qué fácil. Menos 2y, x más y a la menos 3. Que es lo mismo que decir menos 2y sobre x más y al cubo. ¿No ve? Lo mismo. Listo, ese es el resultado. Vean que si yo voy aplicando las reglas que hemos aprendido, no hay ningún motivo para equivocarme. Ninguno. Z, y es básicamente lo mismo. Ni tan lo mismo, es más fácil. A ver, aquí está mi función primitiva. Z sub y. X es constante. Por tanto, esto va a ser igual a x más y a la menos 1. ¿No ve? X es constante. Z sub y va a ser entonces x por menos 2. Perdón, menos 1, disculpen. Estoy equivocando. De menos 1 baja por x más y a la menos 2. Aquí sí es menos 2. Menos 1, menos 1, menos 2. Es función compuesta, ¿no? Listo. Perdón, me olvidaba. Por la derivada interna, por u'. En este caso, la derivada de x es 0 y de y es 1. Igual es por 1, por eso es que no lo puse. Por 1, lo vamos a poner. Y ya está. Esto es menos x, que multiplica a x más y a la menos 2. Listo, yo puedo dejarlo así porque este es un buen resultado. A ver. Z, y. Ah, creo que aquí no hice zxx.
Sí, lo hicimos. Z, Y. Lo mismo, porque este menos X es constante. Entonces multiplicamos por este valor. Menos X por la derivada menos 2 que baja, y X más Y a la menos 3, ¿no ve? Por U'. U' sigue siendo 1. Por tanto, el Z, Y ya me da un resultado menos